¿Qué tal amigos y amigas? Yo soy 18 números y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, vamos a empezar con leyes de exponente. Primeramente vamos a ver las leyes de los signos para así poder comprender las teorías de leyes de exponentes. Vamos a ver la ley de signos en la suma. Cuando nosotros tengamos dos números positivos, el resultado va a ser otro número positivo. Cuando nosotros vamos a sumar dos números, uno positivo y el otro negativo, el resultado nos va a dar el signo con mayor número. El signo que tenga el mayor número, ese es el signo que nos va a resultar. Y es lo mismo para menos más. Menos menos nos va a dar un signo negativo. Un ejemplo de esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un 5, no hay necesidad de ponerlo en su signo positivo porque ya se sobreentiende. Ya se sobreentiende que un más 5 es solamente un 5, no hay necesidad de ponerle el signo positivo. Y lo vamos a sumar con un 4. También se sobreentiende que es un número positivo, pues no le pongo. Entonces, lo vamos a sumar, 5 más 4 nos da 9, o sea, nos da otro número positivo. Si nosotros vamos a sumar un positivo y un negativo, por ejemplo, sumamos 6, lo vamos a sumar con menos 1. Entonces, lo que nos va a dar de resultado va a ser el signo de mayor número. ¿Cuál es el signo del mayor número? El mayor número es 6, entonces su signo es positivo. Entonces el resultado va a salir con un positivo. No lo voy a poner porque ya se sobreentiende. Ya, ¿y qué va a pasar con los números? ¿Se van a sumar o se van a restar? En este caso se van a restar. Entonces, 6 menos 1, 5. 5 positivo. Y es lo mismo aquí. Es lo mismo. El signo de mayor número sale. ¿Y qué pasa con los números? Se restan también. ¿Y qué pasa aquí en menos menos? Lo que va a pasar, por ejemplo, tenemos un menos 3 y lo queremos sumar con un menos 2. ¿Qué nos va a resultar? Nos va a resultar otro número negativo. Pero ¿qué pasa con los números? Se van a sumar. 3 más 2, 5. ¿Cuál es el resultado de menos 3 más menos 2? Menos 5. Y así. Ahora vamos con la multiplicación. En la multiplicación, cuando nosotros multipliquemos, la multiplicación es igual que la división. Entonces, cuando nosotros vamos a multiplicar o dividir dos números que tengan los signos iguales, entonces el resultado siempre nos va a dar positivo. Cuando nosotros multipliquemos, no es suma ni resta. Cuando nosotros multipliquemos dos signos iguales, nos va a dar ese mismo signo. Por ejemplo, aquí si es más, entonces nos va a resultar un signo positivo. Nosotros multiplicamos dos negativos, nos va a resultar un signo positivo. Pero cuando nosotros multipliquemos dos signos que son diferentes, entonces ahí sí nos va a resultar un número negativo. Por ejemplo, aquí más por menos es menos. Menos por más es menos. No es más, es menos. Ok, ejemplos. Si nosotros multiplicamos 5 por... El puntito significa por también. 5 por 4 nos va a resultar otro signo positivo, otro número, perdón, con signo positivo, 20. Cuando nosotros multipliquemos un 4 por un menos 2, ¿qué nos va a resultar? Ya sabemos, signos diferentes, el 4 positivo, 2 negativo, otro negativo. Multiplicamos 4 por 2, 8. 8 menos 8. Lo mismo para el menos por más. Ahora, menos por menos. Menos 2 por un menos 5. ¿Qué nos va a resultar? Signos iguales, positivo. Multiplicamos 2 por 5, que nos da 10. Entonces, como ya hemos entendido la ley de los signos, ahora vamos a ver lo que es la potenciación. Y si no has entendido sobre la ley de los signos, puedes retroceder el video y así entender un poco mejor. Entonces, vamos a ver la potenciación.
La potenciación está dividida en tres partes. Aquí nos dice que b es la base que pertenece al conjunto de los números reales. Aquí n, que está en la parte superior, es el exponente, que también, no, perdón, que n pertenece al conjunto de los números enteros. Y aquí p es la potencia que pertenece al conjunto de los números reales. Más adelante vamos a ver sobre los que son el conjunto de los números, así para que puedas entender un poco mejor sobre qué significa cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí algo rápido: 5 elevado al cuadrado. Esto nos da un resultado de 25. Aquí, ¿cuál es la base? ¿Quién es la base aquí en este problema? Aquí la base es el 5. ¿Quién es la potencia? La potencia es 25. ¿Quién es el exponente? El exponente es 2. Otro ejemplo, tenemos 2 elevado al x del cuadrado. Y esto nos da un resultado de 128. ¿Quién es aquí la base? La base es 2. El exponente, ¿quién es el exponente? La parte superior. Todo esto no solamente es el 2, sino también con el x, que sería x al cuadrado, es el exponente. ¿Quién es la potencia? El resultado. ¿Quién es el resultado? 128. Entonces, como ya hemos entendido sobre lo que es la potencia y sus partes, entonces vamos a ver la primera teoría sobre ley de exponentes. ¿Qué es el exponente natural? ¿Qué significa el exponente natural? ¿Qué entendemos sobre el exponente natural? Por ejemplo, si tenemos un número cualquiera, un 5, y tenemos al cuadrado, ¿qué nos va a resultar? ¿Cómo vamos a resolver esto? Lo vamos a resolver. ¿Qué nos indica el 2 y qué nos indica el signo? Aquí el 2 nos indica la cantidad de veces que 5 se va a multiplicar entre él mismo. Por ejemplo, el 2. El 2 es el exponente, entonces el 5 se va a multiplicar ¿cuántas veces? 2 veces. 5 por 5, 25. Otro ejemplo, tenemos un 3. 3 al cubo. ¿Qué nos indica el 3? Que el 3 de abajo, que es la base, se va a multiplicar 3 veces. Entonces, 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Es el exponente natural, algo muy sencillo de entender. No hay mucho que hablar de eso. Una forma general, tenemos a elevado a la n. Eso nos va a dar a por a por a por a multiplicado ¿cuántas veces? N veces. El exponente va a indicar cuántas veces se va a multiplicar la base. Aquí la base es a, entonces se va a multiplicar n veces. Aquí n pertenece al número, pertenece al conjunto de los números naturales. Y n tiene que ser específicamente mayor o igual que 2. Entonces ahora vamos a ver lo que es el exponente 0. Cuando nosotros tenemos un número cualquiera que está elevado al exponente 0, ¿qué va a pasar? ¿Acaso voy a multiplicar 0 veces ese número? No. Lo que va a pasar es que cuando un número, por ejemplo un 5, esté elevado a la 0, siempre nos va a dar 1. Siempre, siempre. Que un número esté elevado a la 0 nos va a resultar 1. Por ejemplo, tenemos otro, menos 2, está elevado a la 0, nos va a resultar ¿qué? 1. También siempre nos va a resultar 1. Pero tienes que saber diferenciar algo muy importante donde todos se equivocan. Que por ejemplo que el menos 5 elevado a la 0 es igual que menos 5 elevado a la 0. Pero profesor, usted lo ha dicho igual. No veo una diferencia. Lo diferente es que mira, aquí están con paréntesis y aquí lo que pasa, está sin paréntesis, ¿cierto? Pero igual afecta a todo, no, no, no. Aquí cuando está entre paréntesis sí va a afectar a todo el menos 5. Pero aquí va a afectar a todo el menos 5 o solo al 5. El 0 está afectando al 5 o al todo el menos 5. Y aquí el 0 está afectando solo al 5 o a todo el menos 5. En este caso está afectando solo al 5
y en este caso sí está afectando a todo el menos 5. Entonces, ¿qué nos va a resultar aquí? Que 5 a la 0, ¿cuánto dijimos que era? 1, pero signo negativo. Y aquí, ¿qué nos va a resultar? Que un número, por ejemplo, aquí tenemos un menos 2. Y si fuera un menos 5, ¿qué nos va a resultar? 1 también. Entonces, ¿qué es? Diferente. O sea, estas dos partes son diferentes. Hay muchos alumnos que se equivocan mucho en esto. Hasta yo mismo me he equivocado cuando estuve aprendiendo. Pero todo es parte de un proceso de aprender. Exponente negativo. ¿Qué va a pasar cuando nosotros tengamos un número que esté elevado a un exponente negativo? Lo que va a pasar con el número es que el número se va a invertir de esta manera. O sea, el número va a bajar con su exponente, pero ya no con su exponente negativo. O sea, ya el negativo se elimina. O sea, si nosotros tenemos un 3 y lo elevamos a un menos 2, ¿qué va a pasar? Que el 3 va a bajar y su exponente se mantiene, pero su signo ya cambia. ¿Y por qué ponemos un 1 arriba? ¿Por qué pasa eso? Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un número normal, por ejemplo, un 2, el 2 entre 1, ¿cuánto es? ¿No es 2? Ya, o sea, aquí, por ejemplo, aquí es 3 elevado a la menos 2, ¿cierto? Pero este puede estar dividido entre 1. ¿Y qué pasa si yo te digo inviérteme este número? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el 1 va a subir y el 3 elevado a la menos 2 va a bajar. Esto es cuando yo te digo que inviertas. Por ejemplo, y tú inviertes el número, ¿no? Lo vas a invertir. Esto, lo que está arriba baja y lo que está abajo va a subir. Eso es lo que te he dicho aquí. Pero el signo ya no va a ser el mismo. El signo va a cambiar. Otros ejemplos para que me entiendas un poco mejor. Tenemos raíz de 7 elevado a la menos 1, que nos va a resultar 1 sobre raíz de 7. Aquí se sobreentiende que ya hay 1. Todo número elevado a la 1, ¿cuánto es? El mismo número. Raíz de 7 elevado a la 1, raíz de 7. Otro ejemplo, tenemos menos 5 elevado a la... ¿A cuánto lo elevamos? Vamos a elevarlo a la menos 3. ¿Qué va a pasar? 1 sobre... ¿Aquí qué ponemos? ¿5 o menos 5? Aquí, ¿qué va a cambiar? ¿Los dos signos se van a cambiar o solo va a cambiar el signo del exponente? Solo va a cambiar el signo del exponente. O sea, aquí se va a mantener el menos 5. Pero el signo del exponente cambia, así que sería aquí el 3 normal. El menos sube, entonces nos daría el resultado de 1 sobre 5 al cubo, ¿cuánto es? 125. Nos daría el resultado de menos 1 sobre 125. Bueno, ahora vamos a ver lo que son unos teoremas sobre leyes de exponentes. Aquí tenemos el primero, que es multiplicación de bases iguales. Cuando nosotros tenemos dos números que están elevados a un exponente y se están multiplicando, lo que va a pasar es que sus exponentes, si las bases son iguales, como tenemos aquí, entonces, ¿qué va a pasar con sus exponentes? Se van a sumar. Un ejemplo, tenemos 5 al cuadrado multiplicado por un 5 al cubo. ¿Qué va a pasar con sus exponentes? La base, ¿quién es la base? 5. Sus exponentes, ¿qué va a pasar con los exponentes? Se va a sumar. 2 más 3, 5. 5 elevado a la 5. Otro ejemplo, 2. 2 elevado a la 8 por 2 elevado al cuadrado. ¿Qué va a pasar con sus exponentes? Se van a sumar también. ¿Quién es la base? La base se repite, es 2. Entonces sus exponentes se suman. 8 más 2, 10. 2 elevado a la 10. Si tenemos 3 al cuadrado por 2 al cubo, ¿qué va a pasar con sus exponentes? Se van a
No se van a sumar, ni se van a restar, ni nada. Aquí no se puede hacer nada, porque sus bases no son iguales. Lo que sí puedes hacer es resolver cada uno por separado. 3 al cuadrado, 9. Por 2 al cubo, 8. ¿Cuánto nos da esto? 72. Solo va a pasar que se van a sumar sus exponentes cuando tengamos bases iguales. Solo se suma cuando tenemos bases iguales. Cuando son diferentes no se puede hacer eso, ¿ok? Entonces, tenemos división de bases iguales, que es lo mismo, casi parecido. Lo que va a pasar es aquí que sus exponentes ya no se van a sumar. Lo que va a pasar es que se van a restar. Por ejemplo, un ejemplo tenemos 3 al cuadrado sobre 3. ¿Qué pasa con los exponentes? Aquí su exponente, ¿cuál es? ¿Cuál es? 1. Exacto, es 1 su exponente. Si ya se sobreentiende que hay un 1 ahí. Porque 3 elevado a la 1, ¿cuánto es? 3. Por eso no le pongo el 3 nada más. Porque 3 elevado a la 1 es 3. Por eso ya no le pongo, ya se sobreentiende que es eso. Entonces, ¿qué va a pasar con los exponentes? Se van a restar. La base se mantiene, sí. 3, 2 menos 1, 1. Entonces, ¿qué nos da de resultado? Nos da el 3 nada más. Otro ejemplo, tenemos un 5 a la octava sobre un 5 al cubo. ¿Qué pasa con sus exponentes? Se restan. 8 menos 3, 5. 5 a la quinta. Y así son parecidos, solo que aquí se suma, porque se están multiplicando, se suma. Y aquí como se dividen, ¿qué pasa? Se resta. Ahora vamos a ver potencia de una multiplicación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, nosotros tenemos un 3 por 2. Y estos dos números, a la vez estos dos números, están multiplicados, no, perdón, están elevados a una potencia. Por ejemplo, están elevados al cuadrado. ¿Qué pasa con ese número? ¿Qué pasa con ese exponente? Que se va a repartir para cada número. O sea, 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. Por 2 al cuadrado, 4. ¿Cuánto nos da esto? Un resultado de 30 y... ¿Cuánto tenés de cuánto? 36. Otro ejemplo. Nosotros tenemos un 5 multiplicado. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto lo multiplicamos? A ver. Lo multiplicamos por 5. Y esto, no, por 8, por 8. Ahí vamos a borrar, me ha salido todo feo este número. Ya, multiplicamos por un 3, ya por un 3. Y al cuadrado. Ya, ¿qué va a pasar con el 2? ¿Se va a repar? No, no se va a repartir. ¿Y por qué no se va a repartir si aquí usted lo ha repartido? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que no, el 2 ya no va a repartirse? ¿Por qué? Lo que pasa es que el 2 solamente está afectando al 3. Y aquí sí está afectando a todo. ¿Por qué? Porque todo está entre paréntesis. En cambio aquí está entre paréntesis todo para que el 2 pueda afectar a estos dos números. No. Entonces solo afecta al 3. Entonces 5 se mantiene por 3 al cuadrado, 9. 5 por 9, 45. Seguimos. Potencia de una división. Aquí, por ejemplo, tenemos un 3 sobre 3 sobre... No, aquí vamos a poner un número más grande. 8. 8 sobre 2. Y todo esto está elevado a una misma potencia. ¿Qué potencia ponemos? 2 también. Algo pequeño para que sea más fácil de explicar. Ya. ¿Qué va a pasar con el 2? Se reparte. 8 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? 64. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Mitad, mitad, simplificar, mitad, mitad, así, 36. Si no puedes dividirlo así al toque, entonces simplifica. 36, mitad de 4, 2. Mitad de 36, 18. Mitad de 2, 1. 18 sobre 1, ¿cuánto es? 18 nada más. Entonces, ¿qué nos da? Resultado 18. A ver, vamos a poner otro número, un 3.
3 al cubo sobre 2. ¿Cuánto es? ¿Qué pasa aquí? El 3 se va a repartir, ¿cierto? ¿Se va a repartir? No, no, no se va a repartir. Lo que va a pasar aquí, recuérdate, cuando está entre paréntesis, significa que está agarrando todo el número aquí. Aquí está entre paréntesis, no. Entonces, el 3 aquí solamente está agarrando al 3 nada más. Entonces, 3 al cubo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 sobre 2. Y ese sería el resultado. Si quieres lo puedes dividir, te va a dar decimales, pero yo lo dejo ahí nada más. Potencia de potencia. Aquí cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un número 3 y que a la misma vez está elevado al cuadrado, pero todo eso está elevado al cubo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que estos dos números, ¿qué va a pasar con estas dos potencias? No, perdón, potencia no se llama, exponentes. ¿Qué va a pasar con estos dos exponentes? Lo que va a pasar es que se van a multiplicar. 3 la base, 2, 3 por 2, 6. 3 a la sexta. ¿Y cuánto es 3 a la sexta? 729. Entonces, ahora otro ejemplo. Tenemos un 2. 2 ¿a cuánto? Al cuadrado. Y esto elevado ¿a cuánto? Al cuadrado también. Ya. ¿Qué va a pasar con estos números? ¿Se van a multiplicar? No, no se van a multiplicar. Aquí ya, mira, si te das cuenta ya es diferente, mira. El paréntesis lo cambia todo. ¿Te das cuenta que el paréntesis lo cambia todo? Aquí lo que va a pasar es donde muchos se equivocan aquí. Cuando nosotros tenemos así, de esta manera un número, lo que va a pasar es que se va a empezar a resolver de arriba hacia abajo, pero en pares. Hay otros problemas que te ponen hasta más arriba te ponen. Te ponen 2 aquí y aquí arriba del 2 otro 2 o un otro número puede ser 8 así y siguen poniendo más, 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 más. Por eso, y si tienes bastantes, entonces agarras de par en par, ¿me entiendes? O sea, aquí agarramos de par en par. Aquí agarramos primero estos dos números. Y aquí que nos dice 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? 4. Entonces 2 a la cuarta. ¿Y cuánto es 2 a la cuarta? ¿Cuánto es? 16. Entonces ahora vamos a ver lo que es el exponente fraccionario. El exponente fraccionario se va a representar de esta manera, miren. Aquí una base elevado a un exponente fraccionario puede ser 1 sobre un número cualquiera, o en vez de 1 también puede ser 2, puede ser otro número, pero la cosa es que el exponente sea una fracción. Y aquí, y esto de tal manera es igual a esto, a una raíz. O sea, el exponente fraccionario se va a convertir en una raíz, o la raíz se puede convertir en un exponente fraccionario. Así mira, como tenemos aquí el problema. Así mira, como tenemos aquí un ejemplo de que nos dan tres maneras de representar un exponente fraccionario. Bueno, ahora vamos a ver algunos teoremas sobre el exponente fraccionario. El primer teorema, por ejemplo aquí, cuando tenemos dos raíces que se están multiplicando, pero comparten la misma raíz, entonces ¿qué va a pasar con su raíz? Se va a unir y se va a convertir en uno solo, nada más. Por ejemplo, tenemos aquí raíz raíz cuadrada. Cuando vemos raíz cuadrada, no hay necesidad de ponerle el 2 aquí, porque ya se sobreentienden que ahí está el 2. Entonces, ponemos aquí raíz de 2 por raíz de 8. ¿Qué va a pasar con la raíz? O sea, se va a unir. Como es la misma raíz, entonces se une y se transforma en ella misma, se transforma. ¿Y qué va a pasar con estos dos números? Se van a multiplicar. 8 por 2, 16. Raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 4. Y así. Es algo sencillo, algo básico que debemos saber para poder entender, para poder resolver los problemas. Otro ejemplo rápido.
raíz de 3 por raíz de 9. ¿Qué va a pasar? Una misma raíz. 9 por 3, 27. Raíz cuadrada de 27. ¿Tiene raíz cuadrada de 27? No tiene. Entonces lo dejamos ahí. Aquí el segundo teorema. A ver, vamos a ver. Es similar a lo que tenemos arriba, solo que aquí se está dividiendo, ya no se están multiplicando las raíces. Ya se están dividiendo. Por ejemplo, tenemos que se están dividiendo la raíz de 2. No, la raíz de 8 vamos a poner acá arriba para que sea mayor. Sobre la raíz de 2. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la raíz? Que se va a unir también. O sea, se va a unir en una sola raíz. Y la división se mantiene, 8 entre 2. ¿Cuánto es la raíz de 8 entre 2? 8 entre 2, 4. Y raíz de 4, raíz cuadrada, todos son raíz cuadrada, acuérdense. Raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? Es 2. Entonces el tercer teorema. Aquí cuando tengamos una raíz, por ejemplo la raíz de 4, que a la misma vez está siendo afectada por otra raíz cuadrada. Entonces, ¿qué va a pasar con esas dos raíces? Que se van a multiplicar. Aquí tenemos un 2 y aquí tenemos, vamos a poner aquí un 3. Ya, acá es raíz cúbica. Entonces, raíz cuadrada con la raíz cúbica, ¿qué va a pasar con los números? Se van a multiplicar. Acá hay un 3. Y aquí ¿qué hay? Si ya es algo que se sobreentiende, que es un 2. Entonces, 3 por 2, ¿cuánto es? Es 6. Entonces, el resultado va a ser raíz sexta de 4. Aquí tenemos el último teorema. Cuando tenemos una raíz cuadrada, por ejemplo, de cualquier número, puede ser el 8, pero este 8, por ejemplo, aquí es raíz cuadrada, dije, ¿no? Entonces la raíz cuadrada, vamos a poner el 2 aquí, y aquí el 8 está elevado a un cuadrado también. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Lo que podemos hacer es que podemos multiplicar y no afectar en nada. Si le multiplicamos aquí por un 3, entonces aquí también le vamos a multiplicar por un 3 para que la operación no se altere. Si multiplicamos aquí, multiplicamos aquí. Si le multiplicamos a la raíz, le multiplicamos también al exponente. ¿Ok? Si tenemos raíz cuadrada de 3 y aquí está un 1 y aquí está el 2, le podemos multiplicar a cada uno, pero lo mismo que sea. Un ejemplo, aquí lo multiplicamos, aquí vamos a multiplicarle por 3, ¿ya? Así, ya. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, tenemos la raíz sexta de 10, ya, y que se está multiplicando por una raíz cuadrada de 3, ya, y no dicen, resuelve esto, no dicen, que lo resolvamos, no dicen, ¿no? Entonces, ¿y cómo vamos a resolver esto, digamos? Porque acá tenemos una raíz diferente y aquí otra raíz diferente. Y entonces no se puede hacer nada entonces. Y a lo que vamos a hacer, como aquí tenemos un 2 que se sobreentiende, lo que le vamos a hacer es multiplicarle por un 5. Y aquí al exponente que es 1, que también se sobreentiende que está ahí, le multiplicamos por un 5. Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí multiplicando, entonces ahí recién se va a poder ya aplicar este teorema. Miren, este teorema que está aquí. Ahí vamos a tener un resultado de raíz décima de 6 multiplicada por una raíz décima también de 3 a la quinta. Entonces, ¿a qué nos va a ser igual todo eso? A una misma raíz décima de 6 por 3 a la quinta. Y si quieren y si quieren hacer un poco más pequeño el problema, entonces raíz décima de 3, no 6, es un 3 por cuánto, por 2, y entonces 3 por 2 ponemos el 2, y como acá tenemos un 3 por un 3 a la quinta, entonces el 3 por un 3 a la quinta tenemos un 1 aquí. Entonces esto ya hemos visto en la potenciación. ¿Qué pasa cuando sus bases son iguales? ¿Qué pasa con los exponentes? Los exponentes se suman. Entonces raíz décima de 2 por 3 a la cuánto, a la sexta. Entonces nos quedaría de todo esto a esto. O sea, algo resumido nos va a quedar como esto.